sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. «¿Qué me ha ocurrido?», pensó. No era un sueño. Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas. Esta semana no tenemos invitado a cenar a Franz Kafka. Tampoco tenemos al protagonista de la Metamorfosis y mucho menos tenemos invitado a cenar a un insecto. Tenemos invitado a cenar a una persona que soñó con ser profesor de cine y luchó muy duro hasta que se convirtió en un profesor de cine. Pero no es solo profesor de cine, es muchas más cosas. Vamos a intentar que ustedes adivinen quién es, mientras nuestro compañero Juan Carlos Acosta nos traza su perfil. En plena cuaresma ya pusiste a trabajar al juglar, Macías, a jugar. Bueno, echa de menos nuestro personaje Cáceres, ya sabes dónde nace. Pace en Salamanca y parece le encanta. Ensayista, es una pista. Historiador, crítico de cine y televisión. Ya ves, Macías, no es del montón. Y además es doctor en comunicación. Hizo derecho para abogado, pero también periodista y no alocado. Hoy profesor en la Pontificia. Allí, en 2000 cosas anda. Lo saben sus alumnos, son una panda. Como profesor atesora la virtud de contagiar al alumno su pasión y entusiasmo. Gracias a una buena oratoria o mejor labia, a sus alumnos saca la nueva savia. Reúne con eficacia la elocuencia avezada, el entusiasmo cinéfilo y el humor castizo. No se sabe cómo, pero lo hizo. Un tío con porte, escribe también de deportes, merengue convencido del Madrid, de decidido. Pero el cine es su pasión, el celuloide le mola un montón. Le dejas un momentino y te cuenta la última de Tarantino. Fuera de temario a sus alumnos les cuenta cine de barrio. Peliculero empedernido, el séptimo arte es su destino. Del western de John Ford habla siempre con fervor. Firme defensor del cineasta de gafas ahumadas, por encima de él, nada. Tiene su aquel, de nombre Miguel. Ángel también, si lo recibes en la puerta, chico, rima. Pon de apellido Huerta y lo tienes ante tu vista. Hala, Macías, por la entrevista. Miguel Ángel Huerta, Michi Huerta, buenas noches. Buenas noches, no estoy yo tan seguro de que no haya un insecto invitado hoy a cenar en tu programa. Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, el perfil de Juan Carlos Acosta nos ha dejado también claras unas cuantas cosas. Profesor de cine, estudiaste Derecho, madridista de pro, hay un montón de facetas ahí en tu vida, pero sobre todo amante del cine. Sí, sobre todo, a ver, yo cuando me presento a mis alumnos por primera vez en Salamanca me declaro cacereño, madridista y fordiano, no necesariamente por ese orden, porque las tres componen, digamos, una simplificada definición de lo poco que soy, porque lo poco que soy creo que se lo tomo prestado a las muchas cosas que me gustan, a las muchas cosas y personas que me gustan, ¿no? Que son las que me hacen disfrutar. Los que tenemos la suerte de conocerte hace mucho tiempo, sabemos que lo que eres es lo que siempre quisiste ser, pero has tardado. No está tan claro que sea lo que siempre quise ser. Yo lo que quería ser era periodista. Quería ser periodista deportivo y quería cantar las grandes gestas del Real Madrid desde el Estadio Santiago Bernabéu. Todo después empezó a convertirse en una especie de aventura improvisada en la que el cine apareció de manera muy fuerte en mi vida, gracias al contacto con los amigos, el intercambio de películas y de pasiones. Y la vocación docente fue en realidad tardía, ¿no? Fue primero el contacto con los medios de comunicación, después el hecho de que para mí siempre estudiar ha sido lo que más me ha gustado en la vida, es decirlo, provoca perplejidad a mi alrededor permanentemente. A mí me hubiera gustado ser estudiante profesional, si eso fuera posible, haber pasado toda mi vida estudiando, y la manera que tenía realmente de cumplir ese sueño era entrando en la docencia y en la investigación, ¿no? Que cuando apareció, ahí ya sí fue una especie de revelación de lo que yo siempre debería haber soñado, que era estar dentro de un aula
comprobando que el tiempo pasa muy deprisa cuando haces aquello de lo que estás enamorado. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre un buen partido de fútbol y una buena película? De los malos partidos de fútbol y de las malas películas ya hablaremos luego. Pues diría, es una pregunta realmente muy inteligente, algo complicado de contestar, y lo primero que me saldría improvisadamente es que no hay básicamente ninguna, porque las dos te trasladan una especie de emoción inefable a la que resulta difícil ponerle palabras y que tiene que ver con el contacto con una mezcla de belleza y emoción, ¿no? Cuando estás en contacto con eso, no sucede solo, evidentemente, en el cine y en el deporte. Sucede en una encantadora cena con un amigo, sucede escuchando un excelente concierto de música o asistiendo a un concierto de ópera, ¿no? Sucede siempre que sale al encuentro esta especie de mezcla fascinante de maridaje bello entre lo que es hermoso y lo que es además apasionado, ¿no? Son cosas que sabemos hacer los seres humanos, ¿eh? Sí, es que sobre todo lo que nos define es eso. Todo lo demás no nos define tanto como humanos como la inteligencia y la capacidad de sorprendernos, conmovernos, que nos quiebre algo, ¿no? Que es de pronto algo hecho por un semejante nuestro y que nos resulta, no sé, mágico, ¿no? Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de fútbol y de muchas otras cosas en esta hora que nos queda por delante, en la que hemos venido a cenar. Así que vamos a dejar que Toño Pérez nos presente el menú que vamos a degustar esta noche. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hacer hoy un menucito de esos con los que yo digo que siempre triunfamos, ¿no? El primer pase que os quiero dar es el milhoja. Este milhojas que hago yo, que es un pastelito de un pudding con la ensalada de pimientos rojos y luego ya el queso fresco del Casar, y lo acabamos con unos boqueroncitos marinados. Al final en el plato lo salseamos con una vinagreta de avellana, y de verdad que son de esos platitos que a todo el mundo le gustan, ¿no? Y luego este platito que es ligero lo vamos a acompañar con una paletilla de un clásico también de los nuestros, la paletilla cabrito lechal asada al tomillo con unas patatas al tenedor. Bueno, pues son de esos platos que te marcan, ¿no? De alguna forma, y que a todo el mundo le encanta. Hacemos un asado, al principio muy lento, y bueno, pues al final le damos el golpecito fuerte para que nos quede ese toque un poco crunch. Y para terminar, os voy a dar mi flan. Es mi flan, yo digo mi flan porque bueno, es una receta muy particular donde yo rectifiqué, le puse una proporción de no solamente leche sino de nata, y lo aromaticé con unas vainas naturales de vainilla, y me gusta dejarlo un poquito corto, o sea que al final lo hacemos al baño María, entonces el final de la cocción se hace con el calor residual, de tal forma que cuando cortas el flan quizás un poco ese puntito como que medio se desmorona, y bueno, es como medio crema, medio... a mí me encanta, y creo que con estos tres platitos casi no me equivoco. Siempre que quiero quedar bien lo saco de mi recetario y funciona. Así que nada, espero que lo disfrutéis mucho y hasta pronto. Muchas gracias a Toño. Michi, esto es como lo que hablábamos antes, claro, la capacidad del ser humano de sorprender y de emocionar. Madre mía, no... Creo que no lo merezco, pero lo voy a disfrutar todo lo que pueda. Y es que me encanta, José Carlos, viviendo fuera de Cáceres, ¿no? Desde hace ya tantos años, aunque viniendo mucho ese uso del diminutivo que tenemos, ¿no? Por parte de gente que hace muy bien su trabajo, que demuestra una gran profesionalidad y pasión a las cosas que hace, pero todo es platito, todo es menucito, todo es puntito, cuando en realidad de lo que está hablando es algo muy grande, ¿no? Esa especie de humildad extremeña a la hora de, no sé, de agasajar a los demás con aquello que sabe hacer y que sabe hacer muy bien, pero que siempre está, no sé, a veces contado, sale de forma espontánea, ¿no? Sí, es verdad, es desde cierto. Ese pequeño puntito de humildad, ¿no? Es verdad, está muy bien. Forma parte de nuestro carácter, ¿no? Está como... ¿Cómo somos los extremeños? Pues en cierto modo sí somos muchas más cosas, pero sí, ese punto humilde ahí tiene solo un pequeño punto peligroso, a mi juicio, mirado desde fuera, que es que a veces
hasta casi parece que pedimos perdón por las cosas que hacemos, tantas y también, ¿no? Roza un poco a veces con eso, y a lo mejor punto tan de orgullo a la hora de mostrar lo mucho que sabemos hacer de manera excelente, tampoco vendría mal, pero me quedo con ese puntito de humildad, ¿no? Y ahí tenemos a Toño con esa humildad que ha llegado a lo más alto de la cocina y ha llevado a Atrio y lo sigue llevando. Que quien usa el diminutivo es quien es, claro, por eso resulta especialmente revelador. ¿Qué decir de Michi? Bueno, primero diría que aparte de ser mi hermano, es mi amigo desde hace muchísimos años, y eso es una cosa que valoro muchísimo, sé que él también. Por otro lado, le envidio porque yo creo que ha encontrado su lugar en el mundo, en el sentido de que tiene un trabajo que le apasiona, que lo vive con mucha pasión y le encanta. Tiene una mujer que la aguanta y tiene una hija que además es mi sobrina, que se parece mucho a su tío, afortunadamente para ella. Y además también diría, bueno, esto es una cosa que decimos en la familia de él, que es muy fatiguitas. Cualquier cosa le da mucha importancia y se la toma muy a pecho. Si consiguiera algún día relajarse un poco más y disfrutar de lo que tiene, pues seguro que sería mucho más feliz de lo que ya es. Es un tío magnífico, es una persona con la que puedes hablar de cualquier cosa, que le gusta aprender, que le gusta escuchar y que le quiero muchísimo. At the dark end of the street. Tu hermano Quique. Que no sé si en familia se dice que estas cosas. Me lo voy a poner muy difícil. Porque yo era una persona que sabía gestionar muy bien desde la frialdad las pasiones desbordadas, ¿no? Más bien tendente al control, hasta el día en el que una ecografía me dijeron que iba a tener una niña. Y todo mi fordianismo, mi amor por el cine de Clint Eastwood, por los tíos rudos, por actores como John Wayne o Robert Mitchum, se me vino abajo como un castillo de naipes, y ahora me emociono por cualquier cosa. Y esto no es cualquier cosa, ¿no? Me llega una enorme congoja. Mi hermano creo que lo ha resumido muy bien con eso de que es mi hermano, pero es mi amigo desde hace muchos años. Es para mí una figura referencial total en la vida, para casi todo. Me ha ayudado a ver mejor el mundo, me ha invitado a grandes viajes, me ha abierto puertas literarias, cinematográficas, y después me ha enseñado también a escuchar siempre otra versión de aquello de lo que uno piensa, ¿no? Porque pensamos de forma bastante diferente en muchos aspectos de la vida, y sin embargo es glorioso discutir con él, porque siempre te ayuda a entender mejor que existen otras maneras de pensar y que esas también te pueden hacer a ti, no sé, mejorar, variar. Eso es lo ser interesante un poco más de flexible. discutir, ¿verdad? Totalmente. A mí me pasa mucho en el aula, cada vez que tiendo a ser bastante provocador. Cada vez que hay un alumno que me lleva a la contraria, a mí se me enciende un piloto y digo, bien, por fin sucedió, ¿no? Por fin aquí podemos mantener, hay un espacio para el debate, para discutir. Porque hablamos de cosas subjetivas, además. El arte no puede ser más subjetivo, no puede haber... es como en el Club de los Poetas Muertos, ¿no? Cuando te explicaban la fórmula para valorar un poema. Eso es imposible, eso es una memez, ¿no? Imposible, aunque tampoco se puede incurrir en la subjetividad extrema de la dictadura de lo que me gusta. Ya. Todo el mundo tiene un gusto, entonces a partir de ahí estamos todos empatados. De lo que se trata es de sazonarlo con argumentaciones, ¿no? Con intentar ir del qué al por qué, del por qué al cómo, y ahí ya entramos en un apasionante debate sobre la naturaleza de las cosas, que en este caso es artística. Encontrar tu lugar en el mundo y saber valorarlo y encontrarte a gusto ahí, me imagino que en eso debe consistir la felicidad. Y yo imagino que sí. Y yo la encuentro a diario de las puertas de mi aula para adentro. O sea, en ese momento, pues reconozco que tengo ese lugar en el mundo que me hace disfrutar, y lo encuentro, por supuesto, en los espacios íntimos de la familia y de los amigos. Sí, el lugar en el mundo, ese es un estado mental. Escuchábamos también un tema de la película The Commitments de Alan Parker. Qué bueno es Alan Parker. Sí, es bueno. Qué pocas cosas ha hecho y qué buenas son todas. Sí, y es versátil, ¿eh? A veces se le va un poco la mano con el efectismo, ¿no? A veces es poco
poco matizado, poco controlado, exagera un poco, pero incluso en eso tiene cierto encanto. A mí es esta joya, porque no es la mejor película de la historia, ni la mejor película que se ha hecho sobre músicos de la historia. De hecho, es un título más bien humilde, pero es bien bonito. De pronto es tan distinta, ¿no? Te embriaga tanto, te caen tan bien todos esos tipos que leen ahí, incluso los que tienen más defectos, ¿no? Defectos así más prosaicos, y después es que, claro, convierte sus 90 minutos en un homenaje hecho a la música desde estos tíos blancos de Dublín que dicen soy negro y estoy orgulloso de serlo. Los irlandeses somos los negros de Europa, dicen. Sí. Y los de Dublín somos los negros de Irlanda y los de Dublín del sector sur somos los negros de Dublín, así que repite conmigo, soy negro y estoy orgulloso de serlo. Eso dice un tío que no puede ser más blanco, ¿no? Que está con una trompeta y están viendo vídeos de James Brown diciendo pero se habrá hecho daño en las rodillas cuando se ha tirado al suelo. Es todo tan conmovedor, tan ingenuo, pero al mismo tiempo facturan una banda sonora que es que te golpea ahí, no sé, la he escuchado miles de veces y es una peli que desde luego recomiendo a todo el mundo para un rato divertido y estupendo. ¿Cómo se pasa cuando uno habla sobre arte, ¿no? O discute, en el mejor sentido de la palabra, sobre arte? ¿Cómo se pasa bueno, pero es que esto a mí me gusta, ¿no? Para mí me parece ¿Cómo se pasa de ese nivel en el que ya dices que estamos todos empatados a empezar a razonar sobre las cosas, sin llegar al punto de esto matemáticamente es bueno o esto matemáticamente es malo? Yo no sé muy bien cómo llega cada uno, porque cada uno llega de una manera distinta. Lo que estoy empezando a aprender en el poco tiempo que llevo en la docencia es a intentar provocárselo a cada uno. Y desde el punto de vista docente, pues yo intento lograrlo haciendo preguntas, haciendo las preguntas adecuadas. No llevando ninguna respuesta por delante, porque en ese caso no habría discusión, lo que habría sería una imposición de una visión unívoca, ¿no? Y soy muy preguntón, y una pregunta lleva a otra, y otra pregunta lleva a otra, y esas preguntas llevan a respuestas que ya no se mueven en un nivel superficial que tiene que ver con el mero gusto, sino que uno va descubriendo por qué realmente le gusta aquello que ve o que escucha o que no le gusta, claro. O sea, tenemos que profundizar en nosotros mismos, ¿no? Ver qué botones pulsan determinadas cosas en nuestro interior, ¿no? Claro, es que el arte es una forma de descubrimiento propio. Yo cuando la gente te dice, no, yo al cine voy a olvidarme de las miserias, yo voy a evadirme, y yo siempre respondo, no, si lo grande de ir al cine es ir a descubrirte, no a olvidarte, es ir a reconocerte, no a tener una especie de desconexión pasajera durante 2 horas. Eso no quiere decir que tengamos que ir al cine siempre a hacernos preguntas muy profundas y muy sesudas, ¿no? Porque además lo grande que tiene es que se puede disfrutar al mismo tiempo que reflexiona sobre determinadas cuestiones. Es una forma de reconocimiento, de encontrarnos con nosotros y con los otros. Claro, que puede ir uno a ver una peli de Bergman o puede ir uno a ver Centauros del Desierto y aprende cosas sobre sí mismo en cualquiera de los dos. Lo que ya no vale es la coartada esta de, no, es que estás para pasar el rato, como si eso fuera una explicación de por qué determinado tipo de cine comercial está hecho con mal gusto. Es que la historia nos demuestra que ha habido excelentes películas destinadas a un entretenimiento masivo, porque los propietarios de los grandes estudios de Hollywood, por ejemplo, querían ganar dinero, ¿no? Bueno, eso eran cientos de butacas por llenar y unos beneficios los más altos posibles. 4 tenderos judíos que montaron el sistema de estudios querían hacer negocio, pero al mismo tiempo que existía un primer nivel de disfrute que tenía que ver con la pura aventura, por debajo había de todo. Había una cantidad de capas de lectura enorme. Lo que pasa es que es más fácil hacer solo textos que tienen una simple lectura por encima que hacer algo más elaborado. Claro, yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Ford o Hitchcock, por ejemplo. Hitchcock puede ser un ejemplo paradigmático de esto. Un señor que hacía cine para que la gente comiera palomitas y llenara salas. Pero cualquier peli de Hitchcock tiene muchos niveles de lectura. Sí, de hecho es que para que digamos Hitchcock en el sentido riguroso de la expresión tuvieron que llegar los locos franceses en los 60 a decir que Hitchcock era importante, ¿no? Claro. Con la teoría de autor, porque hasta entonces no lo era. Nadie iba a ver la última de Hitchcock. No parecía haber una voz personal, autoral, una mirada sobre las cosas. Y es que Hitchcock lo que hace constantemente es pura filosofía que, por cierto, está muy cerca de Kafka, de quien escuchábamos antes un fragmento. O sea, Hitchcock está todo el rato girando alrededor de cuestiones que tienen que ver con individuos convertidos en insectos por un entorno que de pronto los va oprimiendo. Hay una especie como de fuerza de destino
que va aplastando al individuo con todas las falsos culpables, las identidades simuladas, no sé, los muertos en vida. Claro. Son una serie de cuestiones que están hablando de temas bastante serios por debajo. Dicen que la vida se puede recorrer por 2 caminos, el bueno y el malo. Yo no creo eso, yo más bien creo que son 3, el bueno, el malo y el que te dejan recorrer. El bueno lo he intentado andar y no me ha ido bien. Juro que ha sido así. De pequeño hice todo lo que consideré correcto y lo que esta bendita New Orleans, con sus acordes de ébano y sus insoportables chaquetas a rayas, me inducía a hacer. Estudié profundamente y traté de trasladar mis conocimientos con pasión. Los estudiantes saben eso. También escribí encerrado en un pequeño mundo, juntando frases, frustrándome ante las suidizas buenas palabras y las no menos resbaladizas imágenes, comparaciones, situaciones, personajes, diálogos. Asumí estar en ese camino porque es ese el modo en que se consiguen los sueños. Al menos eso creía hasta un día cuando tenía todo acabado y faltaba la confirmación de que había decidido bien. No hubo recompensa, no hubo zanahoria. Ahí me di cuenta de que ya estaba caminando lejos de mi voluntad por la otra senda, esa que no es la buena ni la mala. Porque está claro que la buena es buena porque es una opción propia. La mala es mala porque también es tu opción. Uno de los personajes más carismáticos de la historia de la literatura universal, y estuvimos a punto de quedarnos sin él, si no llega a ser porque la madre de John Kennedy Toole le da por entregar el manuscrito de La Conjura de los Necios a un editor. Es tremendo, es una historia en la que el contexto confirma, digamos, las tesis latentes en el propio texto. Y además hay una cita al principio del libro, esa de que reconocerás a un genio porque de inmediato todos los necios se conjurarán contra él, ¿no? Y todos los necios se conjuraron contra John Kennedy Toole, que tuvo un éxito póstumo que nunca vio, una novela que nunca llegó a publicarse con él en vida y que de pronto, cuando ve la luz, pues nos descubre a Ignatius J. Reilly, que es sin duda un antihéroe contemporáneo que admite pocos rivales, ¿no? dentro de esa liga, y que no sé, te va creando esa mezcla constante de repulsión y de fascinación que tienen los grandes personajes, ¿no? ¿Crees que el ser humano va cuesta abajo en ese sentido? Porque uno echa la vista atrás y dice, bueno, no sé cuántos genios nos perdimos de la antigüedad, de Grecia hasta el año 80 y pico, hasta el año 90, ¿no? Pero bueno, lo que nos ha llegado es bastante bueno. John Ford, Beethoven, Picasso, pero ¿qué dirán de nuestra época cuando hayan pasado 200 años? Pues que seguiremos estando por aquí dentro de 200 años. Es que yo no lo tengo tan claro. Siempre soy un hedonista radical para las pequeñas cosas, para disfrutar con las pequeñas cosas, con las gentes, con, no sé, pequeños lujos que tenemos a nuestro alcance, de los que podemos disfrutar, pero bastante pesimista en lo general, en lo que nos concierne un poco a todos, ¿no? Yeah. Parece que estamos locos. Una unidad de pesimismo en lo universal. Sí. Vaya, espeluznante. Creo que va a haber que seguir con el vino. Un poquito de vino, por favor. Sí, yo... No sé, parece que nos hemos metido en una carrera desbocada por destruirnos a nosotros mismos, básicamente. Y no hay nada o muy poco de lo importante que estemos cuidando especialmente a medio y largo plazo. ¡Es Liberty! ¡Está herido! ¡Es Liberty! Whisky, rápido. Venga. Muerto. 3 frases. El Liberty ha caído, el Liberty está herido, el doctor que llega pide whisky, todo el mundo piensa que es para echarlo en una herida, el doctor se bebe media botella de whisky y dice, muerto. ¿Tu película favorita? El hombre que mató a Liberty Balance. Pues de nuevo me emociono porque es que la veo todos los años con mis alumnos, vamos, la estudiamos y siempre empiezo la presentación de esa clase con la misma hipérbole, ¿no? Provocadora. Y es, si llegara ahora mismo el apocalipsis fílmico y acabara con todo el patrimonio, que afortunadamente ha sido mucho y muy variado, y solo quedara una sola lata a la que se pudiera salvar, y me dieran a elegir a mí, no titubearía ni medio segundo,
y sería El hombre que mató a Liberty Balance de John Ford. Son muchísimas, incontables las películas que son importantes en mi vida, pero para mí es esta. Está claro que hay una que es la que resume muy bien. ¿Por qué te gusta el cine? Claro, es que está todo el cine posible e imaginable está concentrado en El hombre que mató a Liberty Balance desde mi punto de vista. Está el humor, está la aventura épica, está el dolor íntimo de la pérdida, está la reflexión sobre el propio cine, y es todo tan, al mismo tiempo, tan festivo, tan humano, tan cálido. No sé, el Tito Ford, el abuelo Ford, hizo una película crepuscular que a mi juicio sintetiza todo aquello por lo que una generación de cinéfilos nos enamoramos de esta cosa tan maravillosa que es el séptimo arte. El blanco y negro, últimamente, de aquí a 20 años, solo los cinéfilos muy cinéfilos verán pelis en blanco y negro. Sí. No estamos educando, o los alumnos. Y el mudo. Y el mudo. Es y la versión original. La versión original, sin embargo, está experimentando una muy curiosa y no querida... Un curioso y no querido efecto, que es que ha sido que las descargas ilegales a través de Internet han formado una nueva generación de espectadores españoles que ahora exigen la versión original. Ah, amigo, qué bueno. Ha hecho más que el Ministerio de Cultura el pirateo de forma no querida por la difusión no solo de los idiomas, sino del respeto a obras que tienen actores y que hablan con su propia voz, y eso forma parte de la materia de expresión de forma fundamental, ¿no? Entonces cada vez son más los chicos que exigen la versión original subtitulada. Yo hace 10 años los fragmentos que ponía en clase me los rechazaban como si fue loco Snoff el que tenían por profesor, y ahora si llevo alguno doblado porque no tengo el clip en versión original, me dice, no, pero ¿qué es esto? Sin embargo, con el blanco y negro y el mudo, bueno, resulta muy, muy complicado, pero son muchas décadas en las que se forja la gramática del cine y la estética del cine desde los parajes puramente mudos, ¿no? Claro. Y ahí hay enormes joyas. Hay mucho que aprender, además. Prácticamente todo. O sea, en el tema del cine, prácticamente todo, ¿no? Es verdad que el sonoro después trae otras posibilidades expresivas que son muy importantes. Pero sí, tenemos que empezar a recuperar un poco más la idea, no solo en el cine, sino en general, creo desde una posición pequeña, que intento que sea pequeña, recordarnos que no hemos inventado el mundo antes de ayer. Michi Huerta tiene un acercamiento intelectual muy, muy profundo y muy ancho, ¿no?, a todo el cine, y yo creo que eso es un regalo para sus alumnos. Lo demás es que le gustan dos cosas: le gusta el cine y le gusta dar clase de cine. Entonces eso es un privilegio. Tú ten en cuenta que estamos en un país en el que el cine se estudia tarde y mal, ¿no? No está en primaria, no está en secundaria, y bueno, los alumnos suelen llegar a las universidades con cierto interés y gran desconocimiento, ¿no? Entonces hace falta gente que tenga la capacidad de entusiasmo y la profundidad de conocimientos de Michi. Un tío muy preocupado por sus alumnos y por la materia que imparte, y un gran estudioso del cine nacional e internacional, ¿no? Nos vemos prácticamente una vez al año, pero es como si no hubiera pasado el año, y tenemos largas charlas sobre actualidad cinematográfica y tiempos pasados. Claro, con un tío como Enrique Urbizu, un cineasta, un artesano de la materia que tú tratas de forma intelectual en tu aula, habla de ti con ese respeto, es que te lo has ganado, ¿eh? La cena está excelente, pero cuesta que pase. Cuesta que pase por dentro, ¿no? Enrique Urbizu es un maestro. Yo he tenido una larguísima experiencia estudiantil porque he estudiado mucho y cosas muy diversas, pero me he encontrado con dos auténticos maestros en la vida, y uno es Enrique Urbizu. Él el año pasado fue gran triunfador de los premios Goya, pero para mí unas palabras como las que me acaba de dedicar y que considero en parte inmerecidas
es mi Goya particular. Yo este corte lo voy virtualmente a colocar un lazo y a situar en la más visible de las estanterías de mi vida, ¿no? Solo le puedo decir gracias a lo que acaba de comentar, y es un lujo verme una vez al año con él, porque acceder de pronto a un templo de sabiduría, y además no pomposa, sino muy, muy áspera, muy directa, sin tonterías ninguna, ¿no? ¿Por qué se estudia historia de la literatura desde muy pequeñitos, historia del arte desde muy pequeñitos, pero en ningún momento aparece la historia del cine hasta que de repente uno se hace mayor y decide querer estudiarla? Existen dos hipótesis: la ignorancia, una, o el interés porque no sea así, otra. Entonces nos podemos mover entre una y otra indistintamente, porque en algún punto puede que no sean incompatibles del todo. No es solo la historia del cine, es el lenguaje audiovisual. Es la capacidad para hacer una lectura consciente o crítica de los discursos audiovisuales a los que nos enfrentamos. Y a lo mejor interesa que no exista esa alfabetización audiovisual, porque todos sabemos que la cultura audiovisual lo ha contaminado todo, que nuestros niños, jóvenes y mayores, se relacionan muchas más horas al cabo del día con discursos audiovisuales que con discursos escritos. Y quizás sea más conveniente que no los lean de forma crítica, porque a lo mejor de esa manera compran lo que tienen que comprar o ven lo que tienen que ver, sin una capacidad real de elección. Es imprescindible. Estamos otros locos relacionados con esto, entre ellos Enrique Urbizu, clamando constantemente por el hecho de que el lenguaje audiovisual entre en la escuela y enseñemos a nuestros niños a leer correctamente imágenes, porque existe un alfabeto audiovisual y la imagen no es obvia, no es evidente en sí misma, es fruto finalmente de una serie de decisiones conscientes, mediadas, de un artificio, de unos códigos que por el hecho de que tú veas no estás conociendo realmente en su rigor, ¿no? En su profundidad. Es imprescindible que vaya a la escuela. Claro, es que se dedican, creo recordar, se pueden dedicar fácilmente 2 meses en el instituto. Hombre, cuando yo iba al instituto, no sé cuánto se dedica ahora, pero se pueden dedicar fácilmente 2 meses a enseñarte qué es un friso y qué es una columna jónica o una corintia. Pero en ningún momento te enseñan a preguntarte cosas cuando ves una película o cuando ves un anuncio o cuando ves una serie de televisión o cualquier montaje audiovisual. Y debe contarse el friso, evidentemente. Nadie está estableciendo comparaciones que anulen las unas a las otras, sino que deberían complementarse. Hay 2 perspectivas. Una, la lingüística, debería estar el lenguaje audiovisual, entendido en su plena expresión, y otro, la vertiente artística, y es que estudiamos en efecto música, literatura, historia de las artes tradicionales, pero en este país, desde luego, no nos hemos creído nunca del todo que el cine sea el séptimo arte, que fue algo que un señor llamado Richoto Canudo en los años 10 ya dejó por escrito, ¿no? Dire Straits, Sultans of Swing. Esta es una canción que creo que te ha acompañado durante toda tu vida, igual que a mí, igual que a unas cuantas. Yo creo que a toda una generación, sí. Seguramente sea la canción que más veces he escuchado en toda mi vida. Nos forjó a algunos en nuestra adolescencia. Después, digamos que te quitas un poco de Dire Straits y abres muchos frentes. Sí, porque como no te quites, no aprendes otras cosas, ¿no? Pero siempre vuelve en algún momento. O sea, siempre en algún momento dices, joder, hoy tengo el cuerpo de Sultan of Swing, y da igual que lo haya escuchado 100.000 millones de veces, ¿no? Que aparte hubo un concierto ahí en el Príncipe Felipe, que ha sido de los momentos más gloriosos de la historia cultural de Cáceres, en las que estos tíos vinieron y se pegaron un concierto de 2 horas muy profesional, y que fue una especie de fiesta de camaradería con los colegas, viendo allá al Knopfler, ¿no? Con la muñequera y la cinta, tocando de esa manera tan peculiar, con esa técnica tan peculiar la guitarra. Yo nunca había querido filmar una película de disfraces y menos ambientada en la antigüedad, simplemente porque no podía imaginarme cómo era la vida cotidiana de entonces, cómo hablaba la gente entre sí. ¿Se despedirían de la esposa diciéndole "Hey baby" antes de partir con su legión hacia las Galias? Y respondería ella: "Cuídate, piensa en los leones". ¿Y cómo se planeaba una velada? Quizá decía la esposa: "Vayamos al Coliseo, que hoy van a echar a unos cuantos cristianos a las fieras como pitanzas. Será algo grandioso y además va a venir Nerón". Y el marido contestaría: "¿Pero tienes entradas? Seguro que están agotadas". No puedo imaginarme algo así. Si hubiera querido disfrazar a alguien, solo podría haber disfrazado a Jack Lemmon y Tony Curtis de mujeres. Pero le dije a William Wyler que si quería dejar a su familia una pensión para toda la eternidad, tendría que hacer esa película. Y Wyler la hizo tan bien como pudo. En uno de los célebres experimentos sonoros de Adivina quién viene a cenar esta noche, hemos mezclado a Bernard Herrmann
y la banda sonora de Con la muerte en los talones, con un texto de Billy Wilder en el que habla de William Wyler. Lo hizo todo lo bien que pudo. Es que ironía, qué agudeza. Qué mala leche. Qué mala leche, pero una mala leche irreprochable, por otro lado, ¿no? Porque casi parece presentarse de forma muy cortés, ¿no? Es impresionante. Claro. Billy Wilder, que es un tío que nos devolvió muchas carcajadas muy inteligentes como mecanismo de defensa a una vida que incluyó una persecución terrible, porque él es un austriaco de origen judío, gasearon en Auschwitz a prácticamente la mitad de su familia, tuvo que huir de su tierra para buscar la vida en un territorio a menudo hostil como es el Hollywood clásico, y con todo eso encima nos concede películas tan grandes y textos como este de su libro Nadie es perfecto, junto al periodista Helmut Karasek, en el que todas las páginas van moviéndose en este territorio del fragmento que habéis leído. Es una joya de la literatura sobre cine. Estábamos hablando o escuchando a Bernard Herrmann, una composición de Bernard Herrmann que llegó al cine de la mano de Orson Welles y se terminó convirtiendo también en mano derecha musical de Hitchcock. Sí, mano derecha muchas veces conflictiva, ¿eh? Porque sí, pero con Hitchcock no debía ser fácil tampoco. No. Eran dos temperamentos muy difíciles. De hecho, con la famosa secuencia del asesinato en la ducha y los violines estos desgarrados que suenan como puñaladas, Hitchcock no quería y Herrmann sí quería. Tenía razón Herrmann. Finalmente estuvo, y la secuencia es gloriosa por muchos motivos, pero también por ese. Y es una composición, esta banda sonora, que parece así como alegre, festiva, pero al mismo tiempo... Esa pandereta así como... Sí, pero al mismo tiempo tiene, no sé, te remite a una idea como de espiral, ¿no? Es algo como laberíntico, sí. Algo que se repite todo el rato y puede ser muy angustioso. Resulta difícil salir. Joder, cuando una historia tan complicada como la de Con la muerte de los talones la resuelve de forma tan sencilla Alfred Hitchcock en cuanto a la diversión audiovisual que procura, pero Bernard Herrmann es capaz de convertirlo también en espacio sonoro desde el punto de vista creativo, o sea, que es capaz de resumir conceptos tan complicados en texturas... tan concretas, tan aparentemente sencillas, es que ahí están una panda de genios divirtiéndose y haciendo algo muy grande como es esta peli. ¿Quién es el dueño de esta pocilga? Tú, bola de grasa, contesta. Yo soy el dueño de este local. Se lo compré a Greeley por $1,000. Será mejor que se aparte. Sí, señor. Baje ese rifle. ¡Quieto! Es usted un miserable y cobarde hijo de perra. Ha matado a un hombre desarmado. Pues debió haberse armado cuando decidió decorar su salón con mi amigo. Es una de las secuencias más enormes de la historia del cine, finalizada con una frase lapidaria al estilo Clint Eastwood, de una película que vino a demostrar, si no lo había demostrado antes ya, que Clint Eastwood era un excelente cineasta, un genial cineasta. Sí. Decía Sergio Leone, Clint Eastwood solo tiene 2 registros, con sombrero y sin sombrero. Que no es tan fácil estar con sombrero y sin sombrero, ¿eh? No resulta tan sencillo. Esto a mí también me lo enseñó Enrique Urbizu, como tantas cosas. Es tan difícil no hacer nada. Lo más difícil que hay para un actor es tener la apariencia de que no estás haciendo nada. Claro. Dice, como Robert Mitchum, como John Wayne. Cuando él trabajaba con Coronado, al principio le dice, no hagas nada. Aguantar un plano de 4 segundos, una toma de 4 o 5 segundos, con un gesto aparentemente inexpresivo, te devora la cámara, claro. Te destroza si no tienes lo que hay que tener delante del objetivo, ¿no? Y seguramente, sí, como actor, con sombrero o sin sombrero no resulta tan fácil de llevarlo. Esta película, además, yo le tengo un particular cariño por razones que no tienen que ver solamente con la propia película. Yo casi todo lo que me gusta lo relaciono de inmediato con algún aspecto de mi biografía personal. Fue uno de los últimos títulos que yo vi en el Cine Coliseum de Cáceres, en pantalla gigante, en una butaca que ya era incómoda, en versión original subtitulada. No sé, me ocurre una broche mejor. Esa pedazo de pantalla que tenía el Coliseum, ver sin perdón ahí, qué barbaridad. Una auténtica barbaridad. Salí y me temblaban las rodillas.
Me costó completar los 800 metros aproximados que separan el Cine Colisión de mi casa. Tenía la sensación de que había asistido a algo fascinante, ¿no? Que me iba a acompañar para siempre como emoción. Bueno, pues a Michi Huerta tuve el placer de conocerle en el segundo año de carrera, cuando estudiaba Publicidad y Relaciones Públicas en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Daba una asignatura sobre televisión. Él solo me ha dado clase durante un cuatrimestre, 1 hora a la semana, pero es de los profesores que te dejan huella para toda la vida. La verdad que estoy muy agradecido de todas las enseñanzas que me ha dado, no solo en clase, sino fuera de ella, porque es una persona muy cercana de la que he podido aprender mucho, no solo sobre todos los temas de la comunicación, de lo que es un experto y sabe mucho de todas estas cuestiones, sino de la vida, de las cuestiones profesionales y de cómo afrontar el día a día. Ahora tengo el placer de que colabora con nosotros en Bernabéu Digital, que es el medio de comunicación que yo dirijo, y la verdad que es una relación muy especial la que tengo con él, de amistad, y que espero que siga durando toda la vida, porque la verdad que es de las personas que ha dejado huella en el paso de la facultad, está mucho más allá del ámbito académico. Jorge Calabrés, que ha sido alumno tuyo, y se me ocurre que dar salida a tu primera vocación informativa, ¿no? Hacer periodismo deportivo de la mano de alguien que ha sido alumno tuyo debe ser algo precioso. Sí, totalmente. Que ha sido alumno, que es amigo, con el que, como con tantos otros alumnos, ha confiado en mí en cuestiones personales o profesionales que en un momento podían ser difíciles. Eso... Es que tengo la profesión más bella del mundo, francamente, y si encima él después te invita a que tú te pegues tu desahogo semanal juntando letras alrededor de otra de tus pasiones, que es el fútbol, como me ocurre a mí, pues estoy encantado, y ojalá a Bernabéu Digital le vaya muy bien, porque Jorge es de estos tipos emprendedores, que no se resigna a que los tiempos van mal, que pone adelante siempre proyectos. Sí, estoy muy contento de todo lo que ha dicho, claro, le doy las gracias. Y esta canción de Berlín, qué preciosidad de canción, además. Qué estribillo, queridísimo Eric Bardon, qué maravilla. Es que estos son las 3 de la mañana, bar La Cordobesa de Cáceres, una panda de ventañeros con ganas de disfrutar de la vida. Con toda la vida por delante. Imaginando que tienen toda la vida por delante, incluso toda la noche por delante, cuando la noche se acabará enseguida. Y una especie de himno para una panda de colegas cacereños a los que quiero mucho, y es que encima de ser una canción preciosa, pues de nuevo es de estas que son yo, que son mi vida, ¿no? Entonces por eso cuando hay que elegir unas cuantas, tiene que estar obligatoriamente. El ardor del sol me llegaba hasta las mejillas y sentí las gotas de sudor amontonárseme en las cejas. Era el mismo sol del día en que había enterrado a mamá, y como entonces, sobre todo me dolían la frente y todas las venas juntas bajo la piel. Impelido por este ardor que no podía soportar más, hice un movimiento hacia adelante. Sabía que era estúpido, que no iba a librarme del sol desplazándome un paso, pero di un solo paso hacia adelante. Y esta vez, sin levantarse, el árabe sacó el cuchillo y me lo mostró bajo el sol. La luz se inyectó en el acero y era como una larga hoja centelleante que me alcanzara en la frente. En el mismo instante, el sudor amontonado en las cejas corrió de golpe sobre mis párpados y los recubrió con un velo tibio y espeso. Tenía los ojos ciegos detrás de esta cortina de lágrimas y de sal. No sentía más que los címbalos del sol sobre la frente e indiscutiblemente la refulgente lámina surgida del cuchillo siempre delante de mí. La espada ardiente me roía las cejas y me penetraba en los ojos doloridos. Entonces, todo vaciló. El mar cargó un soplo espeso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para dejar que lloviera fuego. Todo mi ser se distendió y crispé la mano sobre el revólver. El gatillo cedió, toqué el vientre pulido de la culata y allí, con el ruido seco y ensordecedor, todo comenzó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Entonces tiré aún 4 veces sobre un cuerpo inerte en el que las balas se hundían sin que se notara. Tremendo fragmento del extranjero, de Albert Camus. Y tremendo
que a mí con Risi, o sea, nunca se me habría podido ocurrir. Estas cosas solo ocurren en estas cenas. Pues es fabuloso hallazgo, ¿no? Un encuentro ahí, la precisión del lenguaje, esa meticulosidad y esa capacidad para hacerte sentir un calor inaguantable antes de cometer un acto tan terrible como es el de un asesinato, ¿no? Es una de esas novelas que también me marcaron y que siempre vuelven en algún momento. Pero hay cosas sobre esto del calor, ¿no? Estoy leyendo La barraca de Blasco Ibáñez, curiosamente, y también habla del calor y de... Pero... es una primera lectura que puede hacer un lector, digamos, poco atrevido. Decir, bueno, le pegó 4 tiros porque tenía calor. No, hay muchas más cosas detrás. Hay que saber ver toda la tensión y toda la presión que lleva el personaje hasta esa situación. Y Blasco Ibáñez también utiliza recursos muy similares. Curiosamente en Francia gusta bastante más Blasco Ibáñez y leen bastante más a Blasco Ibáñez de lo que lo leemos ahora en España, ¿no? Sí. La caza de Carlos Saura es una película que también toca ese tema, en el que hace mucho calor durante una cacería. Pero es una metáfora. El calor es una metáfora, en efecto. Hay un calor telúrico, real, objetivo, tangible en la escena, pero existe todo un calor psicológico que se ha ido acumulando de forma incontenible durante mucho tiempo antes, y es lo que hace que estos personajes se vuelvan bombas de relojería que pasan a tomar decisiones duras en sus vidas. ¿Lo considera justo, José Luis? No. El condenado no puede esperar. No, pero ¿por qué? ¿Por qué no puede esperar? ¿Por qué? Pónganle una corbata. Un momento, hombre. No, déjeme. Vamos. No. Vamos. Hombre, déjeme. Andando. No. Vamos. Tranquilidad, hombre. Calma. Pero, ¿por hombre, qué? Calma. ¿Por qué? Si no se va a dar cuenta, si todo es muy rápido. Guardes eso. ¿Por qué? Tome, cójalo. Eso es. ¿Por qué? Y aún así, sin imagen, está, como dicho, todo. Esta escena del verdugo de Berlanga, en la que el verdugo parece el condenado, ante la frase, el condenado no puede esperar. No puede esperar, ¿no? Y remata a Berlanga con el mejor plano de la historia del cine español, una estancia gigantesca y absolutamente vacía, en la que de pronto queda el sombrero de turista de José Luis, el protagonista, y hay un guardia civil que se da la vuelta y termina recogiéndolo para cerrar la última puerta. Es una película que, analizando con mis alumnos, nunca me había dado cuenta, está construida alrededor de las numerosas puertas que va cruzando el personaje protagonista hasta cruzar la puerta final. Es una peli que es algo más que una diatriba contra la pena de muerte en forma garrotevil. Tiene que ver con la anulación del individuo, un individuo empujado permanentemente por su entorno a atravesar puertas. Exactamente, a hacer lo que él no ha querido hacer, pero terminará haciendo. Berlanga se dio cuenta de que no hacía falta poner la realidad delante de un espejo cóncavo como hacía Valle Inclán, que es que bastaba con tomar distancia y separarte tú y verla desde arriba, como ese plano último del verdugo en el que la cámara está colocada arriba. Si nos ves a ese nivel, como si nos mirases por un microscopio, realmente con todas nuestras tragedias somos bichos tremendamente ridículos, ¿no? Decía Paco Umbral que España es una película de Berlanga y que el mejor sociólogo que había habido en la historia española era Berlanga. Yo creo que tiene razón. Completamente convencido. Carcajadas que duelen, que son muy dolorosas, pero carcajadas, y muchísimas experiencias cotidianas en las que ahí sigue el maestro Luis García Berlanga con nosotros, ¿no? ¿Qué harían Berlanga y Rafael Azcona si se levantasen ahora mismo y tuviesen vida y lucidez y tiempo para retratar el periódico de hoy o el de ayer? Pues escribir lo que dejó escrito Luis García Berlanga como firma en París-Tombuctú sobre un toro de Osborne, como gran despedida a toda su filmografía, que era textualmente: tengo miedo. Tengo miedo y una L debajo. ¡Callarse! ¡Callarse un momento para que se me oiga bien! ¿Os acordáis de lo que estábamos haciendo el 24 de agosto de 1947? Pues hala, hacer lo mismo, hacer flashback.
¿Qué tal, Michi? Pues estoy seguro de que recuerdas muy bien pues aquellos tiempos que compartimos al abrigo de la Universidad Pontificia de Salamanca, que fue donde empezó nuestra relación y donde yo te conocí pues poniendo voz a aquellas clases que tú no permitías que fuera un monólogo del profesor, que hacías más vivaces convirtiéndolas en un foro de debate, ¿no? Y en las finales de la Copa Europa del Real Madrid que vimos en tu casa cuando convertiste aquella habitación tuya en un santuario del madridismo alrededor de una tele minúscula con una antena que se caía. También de ti pues me puedo quedar con que me permitiste conocer tu tierra, Extremadura, vivir contigo la pasión que sientes por el lugar donde naciste y donde creciste. Espero haber contribuido también a compensar ese descubrimiento pues con las visitas que hemos compartido por mi Bierzo, ¿no? Espero que pronto podamos, si hay fortuna, juntarnos incluso para ver al Madrid ganar la 10ª Copa Europa. ¡Hacer flashback! Querido amigo Michi, ¿te acuerdas en esa época en la que tú y yo solíamos ir tras tu hermano, allá donde estuvieres, y uno de aquellos años llegamos a Bilbao y prácticamente tú y yo inauguramos el Guggenheim y luego nos acercamos a San Sebastián, al Festival de Cine, y también dimos con Castro Urdiales, aquel puertecito pesquero donde nos tomábamos esas sardinadas? Y una de esas noches, ya muy tarde, que regresábamos hambrientos, paramos a comer algo en algún sitio y a la paciente chica que nos atendía tenía que sufrir tus acometidas mientras tú le insistías en enseñarle a la que según tú era tu novia, y era una foto de la Juani, aquella protagonista de la famosa serie de televisión. Bueno, Michi, un abrazo. Bueno, dos buenos amigos de distintas épocas. El primero era Javier Santiago, compañero de la carrera, y el segundo, Carlos Sánchez Franco, buen amigo de esta casa y amigo tuyo de la infancia, de toda la vida, ¿no? Amigo de toda la vida, sí. Carlos ha cumplido eso de que ya sabía yo que alguien iba a contar de más por la última anécdota. Y Javi es un tipo que me enseñó a hacerme berciano y de la Ponferradina, y al que yo en correspondencia intenté enseñar a hacerse extremeño y del cacereño, ¿no? Son otros dos hermanos que tengo en la vida. La Providencia me ha regalado gente magnífica, estupenda, la que admiro, de la que he aprendido, que me ha dado grandes lecciones vitales, y ellos son dos de esos. Al final, lo que nos queda, las experiencias, las sensaciones que hemos vivido con los amigos, en el cine, viendo películas, al final ese es nuestro patrimonio. Al final. Sí, o en un aula, o en un viaje improvisado, ¿no? Yo he tenido mucha suerte, ¿eh? Es un topicazo tremendo soltar esto, pero a mí, no sé, en otros aspectos no lo sé, pero en la Providencia me ha entregado un arsenal de gente a la que admiro tanto y quiero tanto, y que si tengo algún mérito es el de haberme vuelto esponja de todos estos, ¿no? Me dieron un reparto excelente en la vida. Pues con ellos y con el recuerdo de la cena rica, ¿eh? Está bueno. Espectacular. Ahora nos quedamos a los postres, pero con este tema de los POUs, con el que finalizaba normalmente la carrera vital de los policías en The Wire, me gustaría que propusieses un brindis. Bueno, imposible concebir un mejor tema para brindar, porque ellos lo hacían por el policía recientemente muerto. Pues nada, exige la cortesía. Salud para ti y para los tuyos, José Carlos. Muchas gracias por haberme invitado. Salud también para los míos, evidentemente. Y brindo por la belleza, por el placer del conocimiento, por la justicia, por la empatía. Y sobre todo tengo que brindar por Elena, un ángel que también en un momento dado llegó a mi vida para cuidarme, y por Eva, que desde hace 4 años me está enseñando algo inexplicable, que es aprender a vivir de nuevo, tener una segunda vida, ¿no? Qué bonito. Así que brindo por ellas también. Brindemos por ello. Michi Huerta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer. Estoy encantado de que me hayas invitado. Muchísimas gracias a Javier Serván, que estuvo sirviendo el vino, y entre vino y vino hizo que todo sonase como Dios manda, y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros una semana más. La semana que viene volvemos aquí en Adivina quién viene a cenar esta noche. Adiós.